Esteban Gómez, soy un laico comprometido, tengo 20 años y les quiero compartir la canción Un Instante, una canción para entrar en oración, en un momento con el Señor, entregarle, así sea un ratico del día, para estar en su presencia. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor. Oh, Jesús. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso y maravilloso. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso y maravilloso. Todo su amor, deja que todo renueva. Les doy la bienvenida a su programa Jesús Evangelio. Ya estamos en el cuarto domingo de Pascua. Ha caminado el Señor resucitado durante este tiempo y nos ha presentado la luz. El Cristo resucitado es ese Cristo que nos ilumina y que vive en la iglesia. Y es muy interesante porque el Cristo que padeció en la cruz es además el Cristo que nosotros comulgamos, pero lo comulgamos ya resucitado. Y ahora vean, ya cuarto domingo de Pascua, y que tiene un tinte muy especial, y es el Día del Buen Pastor. El pastor por excelencia es Jesucristo, pero nosotros también tenemos los representantes de ese pastor, que son nuestros sacerdotes. Y para meditar en torno a la importancia de los pastores en este contexto pascual, nos acompaña el seminarista Alejandro Alzate del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Brian. Un gusto compartir con todos ustedes en este programa tan especial. Bueno, Alejandro pertenece al grupo primero de teología, después de haber pasado 4 años por la filosofía. Es del Carmen de Viboral y nos va a contar un poco sobre su experiencia vocacional, sobre su experiencia familiar. A ver, Alejandro, compártanos a todos nosotros un poco de su vida.
Claro que sí, como ya lo afirmaba usted, soy del municipio del Carmen de Ibral y pues desde muy pequeño he sentido la llamada del Señor. Toda mi vida transcurrió en torno a la parroquia. Durante mis pequeños años de infancia ingresé al grupo de acólitos de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, después al grupo de pastoral juvenil y poco a poco el Señor fue reafirmando el llamado que hoy sigo respondiendo y que es la voluntad de configurarme con el corazón de Cristo buen pastor. Es cierto que cuando a uno le preguntan cuál es la experiencia vocacional, hay tantas versiones como seminaristas. El Señor se vale de distintos instrumentos para llamarnos y para que estemos aquí en su servicio. Son muchas las circunstancias por las que uno atraviesa y en las que uno encuentra esa voz del Señor que termina por inquietarnos y que aquí nos tiene haciendo y dando lo mejor de nosotros. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio, que es la ocasión, ¿no? Es el tema que nos convoca. Nosotros ejercemos este programa con un sentido de reflexión y que sea el Evangelio dominical, porque esto tiene una intención muy bonita y es para los que no pueden ir a la Eucaristía o para los que quieran reflexionar en su interior, pues aquí meditan en torno a la palabra dominical. Entonces, antes de empezar, como es sabido, tenemos que invocar al Espíritu Santo para que Él nos asista y para que nos permita adentrarnos en el misterio de la palabra. Entonces, Alejandro y ustedes desde sus casas, unámonos a la invocación al Espíritu Santo. Claro que sí, querido hermano que encuentras en tu casa. Pidamos al Señor que derrame su Espíritu Santo para que podamos interpretar la Sagrada Escritura. Ese Espíritu Santo que descendió y que inspiró a los profetas, a los evangelistas, para transcribir, para hacer un libro que sea el mismo Espíritu que nos abra y nos dé la intención a eso. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras, haced descender sobre ella vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirigid nuestros proyectos y que todos nuestros ideales lleguen a un feliz término por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El paso a seguir, después de que el Espíritu Santo nos acompañe ya en este ambiente de oración, es leer el texto bíblico para poder saber qué me está diciendo el Señor hoy y qué nos propone la Madre Iglesia para el día de hoy. Entonces, la cita para el día de hoy está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Bueno, entonces, mientras que ustedes la van buscando y la encuentran y se van ubicando, vamos a escuchar la lectura hecha por parte de Alejandro. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, pero el asalariado no es pastor, que no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye cuando ve venir al lobo, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Como el asalariado no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas debo de conducir, para que escuchen mi voz, y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla, y esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos que nos acompañan desde sus casas en este momento, como ya nos venía indicando Brian, el cuarto domingo lo ha utilizado la Iglesia para hacer memoria de la figura del buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas, el buen pastor que ama a sus ovejas y sus ovejas lo conocen.
Y qué bueno que también nosotros hoy meditáramos en la profundidad de los pastores que tenemos en el día de hoy. La figura del sacerdote por excelencia es la figura del buen pastor en representación de Cristo. Son personas a las cuales Dios ha llamado para configurarse y hacer que su corazón tome las riendas y tome posesión de Cristo, buen pastor. A ellos se les ha confiado unas ovejas y es bonito porque las ovejas de las que habla el Evangelio somos cada uno de nosotros. Ovejas buenas, ovejas descarriadas, ovejas que le hacen caso a su pastor, que sienten seguridad al estar con él, y también ovejas que muchas veces nos descarriamos por ir a buscar otros pastos, otras aguas. Y es por eso que qué bueno que nosotros profundizáramos y trayéramos a nuestra memoria la figura de los sacerdotes que a lo largo de nuestra vida nos han acompañado. La figura del sacerdote nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento en la vida cristiana, es decir, en el bautismo, y también el sacerdote es aquel que nos abre las puertas para enviarnos al lugar de donde somos los ciudadanos verdaderos, el cielo. También el sacerdote es aquel que nos reconforta y nos levanta cuando hemos caído en la miseria de nuestro pecado. El sacerdote es aquel que con su testimonio de vida nos alienta a seguir como los discípulos. Hoy, lamentablemente, se nos han perdido muchas vocaciones. Los jóvenes ya no intentan responder a las llamadas que el Señor hoy les hace. Y es una invitación también. Si hay un joven, si hay una joven que quiera responderle al Señor de una manera concreta, de una manera que verdaderamente sienta que su proceso y su vida tiene que ser al servicio de los demás de un modo especial, en una consagración concreta, es decir, en el sacerdocio, en una vida consagrada, como religioso, como religiosa, pues que se acerque también, Brian, al lugar de su parroquia, de una comunidad religiosa, para que pueda esclarecer las dudas que en su interior se van formando. El Señor es innovador al llamarnos. El Señor a cada uno nos llama de una forma concreta, de una forma nueva, y es lo bonito. Y nosotros le debemos responder de esa forma como Él nos llama. No podemos decir que hay una fórmula por la cual el Señor se vale para llamarnos y hacernos esa invitación. No, el Señor tiene diversas formas. Por un sacerdote en una homilía, por un sacerdote que va a nuestro colegio, que va a nuestra universidad, por un sacerdote al cual lo vimos que confesó de una forma muy especial, por un sacerdote que hace una obra de caridad. De diversas formas el Señor nos llama, y es de esas mismas formas que nosotros tenemos que estar respondiéndole. Es cierto, Alejandro. El mensaje es muy profundo. Hay que valorar a los pastores. Como decía Alejandro, los que nos han acompañado durante nuestra vida, orar por ellos. El pastor también necesita de la oveja. Eso es una relación mutua. La oveja que es guiada por el pastor, pero el pastor es pastor porque tiene ovejas. De no tenerlas, pues no sería un pastor. Es una relación mutua. Y el Evangelio deja muy en claro cuánto le importa al Señor todas sus ovejas, todo su rebaño, inclusive el que no está en su redil y por el que Él va, porque para el Señor todas las ovejas valen. Me viene a la memoria un tema que toca un cardenal, se llama el cardenal Bantuán, y él dice que Jesucristo tiene unos defectos. Y uno de los defectos de Cristo es que no sabe matemáticas. Y no sabe matemáticas, entonces Él se vale de este texto en el que dicen que el Señor tiene 100 ovejas y se le va una y Él se va por una ovejita. Entonces el cardenal dice, no sabe de matemáticas porque para el Señor una oveja y 99 valen la misma. Una forma de decir, vean el Señor cómo ama al rebaño que le pertenece y por el que Él va. Y ahí entonces hay una diferenciación. Una cosa es el asalariado y otra es
el pastor. ¿Usted qué piensa de estas dos figuras de las que el Señor se vale en esta parte de la Sagrada Escritura? Claro que sí, el Señor hace esa distinción, el asalariado y el pastor. El pastor es el que verdaderamente ama, el pastor es el que entrega su vida por sus ovejas. Y hoy en nuestras comunidades hay demasiados pastores. Pastores que sin importar la lluvia, sin importar los caminos, las trochas que deben de recorrer para ir a celebrar una Eucaristía en una vereda, por ir a confesar a un enfermo, esos son los pastores que verdaderamente dan la vida por sus ovejas. Y también lamentablemente tenemos que decir, y por lo cual nosotros debemos de pedir perdón, en nuestra iglesia han ocurrido casos de sacerdotes asalariados, sacerdotes que se han querido ver beneficiados de su ministerio sacerdotal. Es lamentable eso, pero recuerdo la última homilía que realizó Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, hoy arzobispo de Medellín. En su última misa acá como obispo de Sonsón, Río Negro, nos decía una cosa muy importante. Nos decía: oren por sus sacerdotes, cubran las falencias de ellos con la oración, porque sin ellos no tendríamos nada en la economía salvífica, en la economía de los sacramentos. Sin los sacerdotes no puede haber iglesia. Ellos son los que nos transmiten esos sacramentos del bautismo, de la penitencia, y son por ellos que nosotros entramos a formar parte del pueblo santo, del pueblo elegido por el Señor. Y esta figura, además de lo que dice Alejandro, también nos debe servir para purificar la imagen del sacerdocio que muchos feligreses, que muchas personas tienen, ¿no? Ven al sacerdote como un funcionario, como el que administra una parroquia, el que se encarga de contar la ofrenda, el que maneja un carro, y se les olvida esa parte de que ellos son pastores. La misión del sacerdote es hacer efectiva en la comunidad la presencia del buen pastor, por excelencia, como habíamos dicho al principio, que es Jesucristo. Pero muchas comunidades no tienen ese ideal, en cierta medida porque algunos sacerdotes se la han ganado, pero en otras es por la ignorancia, como si el sacerdocio es la función de una empresa, y no, es el ministerio dentro de una iglesia. Entonces, muy del caso para recordar el sentido del ministerio. Ministerio es servicio. El sacerdote está para el servicio. El pastor le sirve a sus ovejas. Una muestra de que el pastor le sirve a la oveja y le sirve por amor es que el pastor defiende a la oveja, cosa que no hace el asalariado. El pastor sí la defiende. El pastor se entrega por ella porque ellas lo escuchan. Y como el pastor es consciente de que las ovejas lo escuchan, él sabe del valor que tienen y saben que ellas lo siguen a él. Y la manera de agradecer el pastor es eso, defendiendo a su rebaño. Cosa que no la cumple el asalariado porque el asalariado no le interesa. Y eso hace muy bonita la iglesia, tanto que la atacan, tanto que atacan a los pastores. ¿Y cuántas instituciones no tiene la iglesia en el mundo? Casas de caridad, colegios caritativos, comedores, porque está defendiendo a la oveja, defiende a la oveja de la muerte, defiende a la oveja de la guerra. En cambio, hay muchas otras instituciones, por ejemplo, las del Estado, que no les interesa, ¿no? Que ven, por ejemplo, una clínica, ven que el paciente es simplemente un cliente. Y la iglesia no hace eso. Para la iglesia el enfermo es la presencia de Cristo. ¿Cuántos santos lo dejan claro? Por citar un ejemplo, un San Juan de Dios, que se desgastó la vida por los enfermos, que fundó clínicas trabajando por los enfermos allá en Granada. Y así por el estilo, un Francisco de Asís que tomaba a los enfermos, una Teresa de Calcuta que acogía a los que tenían sida, que acogían a los leprosos, porque eso es lo que hace el pastor, amar a las ovejas, curar a las ovejas, cuidar a la oveja. Y él lo hace porque quiere. Es una parte muy bonita del Evangelio de Alejandro. El Señor dice, porque él entrega su vida por las ovejas, pero él dice, pero yo la he entregado porque quiero.
qué bueno sería que nos comentara algo, porque tiene mucho que ver con este sentido pascual, ¿no? El Señor ha resucitado, pero no se nos olvide que para resucitar fue necesaria la cruz. Pero que la cruz no fue algo que se le impuso al Señor, sino que Él libremente lo quiso hacer. ¿Cómo podríamos entender esto, Alejandro? Claro que sí. El Señor entrega su vida por voluntad, ¿cierto? Libremente ha muerto por nosotros y libremente ha resucitado por amor a nosotros. ¿Solo con qué? Con el morir de Cristo, nosotros somos las ovejas, que somos el precio. La sangre de Cristo es el rescate de nuestra vida. Recordemos que éramos esclavos del pecado y por la muerte de Cristo en la cruz, por el derramamiento de su sangre, hemos sido comprados. Somos las ovejas que Él ha rescatado. Valemos la vida de nuestro pastor. En el sentido pascual es muy bello encontrar cómo Cristo vuelve y se encuentra con sus discípulos y a Pedro le hace una afirmación muy clara. Le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, da la vida por mis ovejas. Es el sentido también en el cual nosotros debemos de dar gracias al Señor, porque después de su resurrección vuelve y confirma lo que hizo en aquella noche del Jueves Santo, regalarnos el sacerdocio ministerial, y vuelve y se lo confirma a nuestra cabeza en la iglesia, que es el sucesor de Pedro, que en el día de hoy es el Papa Francisco. Claro, ese es el pastor, el que está ahí cuidando. Y tiene que darnos una pregunta: ¿y yo qué hago por mi pastor? He orado por el pastor, he orado por el sacerdote de mi parroquia, he orado por el sacerdote que me acompaña, por el que me confiesa, por mi director espiritual. ¿O me he quedado señalándolo, criticándolo? En ocasiones nosotros somos fuertes con los sacerdotes, pero no nos preguntamos qué sienten, se nos olvidan que son humanos. Qué bueno sería que eleváramos una oración por los pastores. Todos necesitamos oración. A nadie le sienta mal que recen por él. El Papa pide oración. ¿Por qué no oramos por los sacerdotes? Vea que el rosario tiene una parte, la parte final, en la que se dedica a la iglesia, a los sacerdotes, al Papa. La necesidad que tiene la iglesia de que oren. Hay que orar. La oración no es un agregado en la vida espiritual, sino que es la base. Y el sacerdote, el pastor, debe ser un orante por antonomasia. O sea, eso debe ser el fuerte del pastor, orar. Y la oración, como no es una oración individual, porque somos iglesia y oramos todos juntos, pues alimenta con la oración que ustedes hagan en sus hogares, allá sentados donde estén, cuando hagan el rosario, cuando vayan a la Eucaristía, cuando hagan un acto de piedad, cuando se acuerden, cuando vean a un sacerdote pasar, elevar una oración por él, para que el Señor lo gratifique, para que el Señor lo fortalezca, para que el Señor les permita mantenerse fiel, para que el Señor les permita acordarse siempre que les ha confiado un rebaño, y para que en cada paso que dé el pastor huela a oveja. El Papa ha sido muy insistente con esto del olor a oveja, porque puede ser que el pastor, a pesar de que se le confía un rebaño, simplemente ve como una utilidad y se convierta en un asalariado. Es un peligro que se corre y que todos corremos, no solo el sacerdote. Permitámosle al pastor, además, que huela a oveja. Si la oveja no sigue al pastor, se le impide que el pastor se unte de la oveja y que tenga el olor. Y eso no podemos culpar al pastor. Hay pastores que se entregan, que se donan, pero el rebaño no responde. El rebaño es indiferente, el rebaño es necio. Y esos pastores sedientos de oveja, y estas ovejas sedientas de otros rediles, en los que no hay precisamente un buen pastor, sino un mal pastor. Son dos figuras interesantes. Uno dice, y el buen pastor y el buen pastor. ¿Y qué es del mal pastor? ¿Qué es del mal pastor? ¿Cuántos males pastores no podemos ser nosotros? O sea,
Pues hablamos de pastor en el sentido del que dirige el rebaño como sacerdote, pero hay mucha gente que también dirige rebaños, un dueño de una empresa, y este también es un pastor. No en el sentido espiritual, bueno, sí espiritual, pero no en el sentido del ministerio sacerdotal, sino en el sentido de alguien que dirige una comunidad, una sociedad. Y pueden ser malos pastores. ¿Cuántos malos pastores nos topamos por el camino? Y hay que orar por ellos. Recuérdenos, Alejandro, la importancia de la oración por los sacerdotes, por las religiosas, por el Papa, por los obispos. Claro que sí. La oración es el respiro del alma, lo decía una gran santa de nuestra iglesia. Y orar por los sacerdotes debe de ser la constante de nosotros, porque ellos son los que están en los momentos cruciales de nuestra vida. Hoy podemos decir que hay un déficit en vocaciones. Ya no hay jóvenes que están respondiendo al Señor. Pero San Juan Pablo II decía una cosa muy bella. Decía: las vocaciones son el fruto de una comunidad que ora. Y nosotros como pueblo, nosotros como comunidad parroquial, oramos por el surgimiento de las nuevas vocaciones. Si oramos, maravilloso, pero también no se nos puede olvidar de los que hoy nosotros estamos en un seminario. Nosotros nos estamos formando para ser los pastores del pueblo santo de Dios, y ustedes deben de orar por nosotros. Sin la oración de ustedes, de seguro no vamos a ser los pastores que van a dar la vida por sus ovejas en unos 8 o 9 años que dura nuestra formación al sacerdocio. El sacerdocio no es la meta para nosotros. La meta es para cada uno de nosotros, para cada una de las ovejas, la santidad. Oren por sus sacerdotes, oren por las deficiencias, por los defectos que cada uno de nosotros podemos tener, para que así podamos mostrar un día y llegar al cielo para cantar las alabanzas al Cordero que se ha inmolado y que es nuestra Pascua. Está en el sentido del pastoreo en la iglesia que nosotros tenemos signos que nos evocan la función del pastor. No sé, tal vez muchos sepan, pero no está de más aclararles, y Alejandro que nos aclarara, que nos comentara y nos explicara a modo de catequesis un signo que usa el obispo, el señor obispo. Ustedes verán cuando va a su parroquia, cuando lo ven celebrar, que él usa un báculo. El báculo es lo que el señor obispo lleva en la mano, pero es la evocación de un pastor. Entonces, Alejandro, usted nos contara qué tiene que ver eso con un pastor. Claro que sí. El obispo es el pastor que tiene bajo su encargo una diócesis, un redil. Y nosotros en este caso somos el redil de Sonsón Río Negro, una diócesis que cuenta bajo el cayado de Monseñor Fideleón David Marín. Y el báculo o cayado, como lo expresaba usted, Brian, significa la gobernancia, significa que con él puede mandar, es signo de la autoridad que tiene sobre sus ovejas. Es bonito porque cuando se hace una fijación al pasado, encontramos que el pueblo de Israel tiene la figura muy marcada del pastor. Y el pastor es aquel que con su báculo sostiene y acompaña al redil. Cuando el pastor salía a descansar, hacía una cosa muy sencilla: clavaba su báculo, su cayado en la tierra, y eso le brindaba a las ovejas la seguridad de que el pastor las acompañaba mientras él iba a hacer cualquier vuelta o a descansar. El cayado es el signo también con el cual el pastor toma la oveja de sus patas para traerla hacia él cuando se está desviando del camino. El báculo también es signo de la corrección, una corrección que brinda amor, que brinda cariño. Y es por eso que nosotros, como cristianos, como ovejas, tenemos que dejarnos vendar las heridas que hemos conseguido por ir a buscar otros pastos. Entonces, mantengamos presente la figura del pastor. Oremos por los sacerdotes, oremos por las vocaciones y por los que estamos en camino a un ministerio sacerdotal.
No podemos olvidar que se nos va a confiar un cayado espiritual para acompañar y para redimir a las ovejas que están sufriendo por irse a otros pastos. Hace un momento Alejandro daba un apunte del sentido de seguridad para el pueblo, para el rebaño, pero además de corrección. O sea que el día del buen pastor no es solamente la decoración ni lo romántico de la belleza, sino también del pastor que corrige, que a veces nos choca, que a veces nos duele, pero esa es la función del pastor: denunciar las cosas malas que hay en nuestra vida, denunciar la vaciedad de nuestro espíritu, y lo tiene que hacer porque esa es su función. Y nosotros, en virtud de que somos ovejas, hemos de escuchar la palabra del pastor, no ser necios, no ser desobedientes, porque el pastor lo hace en nombre del amor que le tiene el rebaño. Así que son una misma realidad, pero que la podemos ver como desde dos enfoques, ¿no? La belleza del pastor que ama y que porque nos ama, nos corrige. Son dos figuras. Quedémonos con esto. Escuchemos al pastor que nos corrige porque nos ama. Qué bella manera de terminar, Alejandro. En efecto, ya terminamos, ya tenemos que despedirnos, se nos ha acabado el tiempo. A ustedes les agradezco muchísimo por acompañarnos, y pues Alejandro por estar aquí con nosotros, por instruirnos con su conocimiento, con su espiritualidad. Yo sé que ustedes, como yo, vamos a crecer mucho, mucho. Recuerden, amen a sus sacerdotes y oren por él. Claro que sí, y fue un placer acompañarlos en este programa. Que sea también la palabra de Dios que alimente nuestra vida, nuestro espíritu, para que podamos escuchar la voz del pastor que nos ama y que nos corrige. Muchas gracias. Excelente. Deja que todo renueva. Bueno, mi nombre es Sergio Cano García, soy del municipio de Guarne, estoy estudiando en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en primero de Teología. Ahorita les voy a compartir la canción Yo Quiero Vivir. Yo quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, y en todo momento y en todo lugar darte la gloria, darte la gloria. Con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies, soy tuyo, Señor. Con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies, soy tuyo, Señor. Yo quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, y en todo momento y en todo lugar darte la gloria, darte la gloria. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame